Con 100 millas de largo por 35 millas de ancho y con un poco más de 3 millones de habitantes, es conocida mundialmente como la cuna de la música urbana. ¿Pero qué paisajes inspiran a los artistas boricuas? Puerto Rico consiste en un archipiélago que incluye la isla principal de Puerto Rico y varias islas. Vieques, Culebra, Mona y numerosos islotes, lo que lo convierte en la isla más pequeña de las Antillas Mayores. Este destino ha sido bastante premiado por la industria internacional de viajes y turismo. Es una combinación única de experiencias, atracciones y mucha música, que se enriquecen con más de 500 años de herencia taína, africana y española. Nos embarcamos en un viaje de 2 horas 45 minutos desde la ciudad de Miami hacia la Isla del Encanto, para hacer un completo recorrido por la historia, cultura urbana y encantadoras playas. Es momento de ver por qué todos quedan tan encantados con la Isla Estrella. Al ser un estado libre asociado de Estados Unidos, el proceso de visado es igual al que se requiere para visitar cualquier estado de la nación. Dicen que venir a Puerto Rico es escaparse a un paraíso natural tropical, donde encontrarás historia, cultura urbana y una de las mejores playas del mundo. Bienvenidos a este segundo capítulo del Caminante de Viaje. Esta vez estoy en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta isla es un estado libre asociado de Estados Unidos y fue por 400 años española. La descubrió Cristóbal Colón en el año 1493 en su segundo viaje a las Américas. Vamos a conocerla. En el viejo San Juan podrás encontrar el fuerte de San Felipe del Morro, que también es conocido como el Morro. Esta construcción pertenece nada menos que al siglo XVI y fue construida para proteger a la ciudad de los ataques del mar, unos ataques que eran muy frecuentes en la época para conquistar tierras y saquear las poblaciones. El Morro es ahora un lugar de herencia del mundo y cubre nada menos que 70 hectáreas. Es un lugar muy visitado por los turistas, por lo que si quieres viajar hasta allí no lo dudes, porque podrás aprender nuevas cosas sobre la historia de Puerto Rico, las batallas y además también podrás obtener excelentes fotografías en el lugar. El nombre de Puerto Rico fue idea de los colonizadores, quienes la bautizaron así teniendo en cuenta que todas las riquezas que viajarían a España saldrían desde aquí, desde el puerto de San Juan. Y bueno amigos, como pueden ver, muchas de las calles del viejo San Juan están pavimentadas con adoquines azules, fabricadas con los desechos de la fundición de hierro y traídas por barco europeo en el siglo XVIII hasta la Isla del Encanto. Se dice que Puerto Rico cuenta con las navidades más largas del mundo. Son precisamente las fiestas de la calle San Sebastián una de las razones por las cuales todavía a finales de enero encuentras a los boricuas en el mood de seguir con la parranda navideña. La fortaleza y el sitio histórico nacional de San Juan figuran como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La fortaleza es su estructura más antigua, construida entre el año 1533 y 1540. Anteriormente fue un arsenal y fue una prisión. Hoy en día es la oficina y residencia del gobernador de Puerto Rico. Y para seguir con esta aventura, exploramos el Yunque. A solo un poco más de una hora desde San Juan, es una maravilla de la naturaleza y el único bosque tropical en el Sistema Forestal Nacional de Estados Unidos. Este bosque nacional se encuentra en la Sierra de Luquillo, al este de Puerto Rico, y es conocido como uno de los lugares más lluviosos del mundo. Es una atracción de clase mundial, con veredas, cascadas, abundante vegetación y las vistas más espectaculares del Caribe. Este es el bosque con mayor diversidad de flora y fauna del Sistema Nacional de Bosque de Estados Unidos. Y luego de recorrer el Yunque, a pocos minutos está Luquillo. Te recomiendo visitar los populares kioscos de Luquillo para probar comida tradicional puertorriqueña como alcapurrias, mofongo, empanadas y disfrutar de un lindo atardecer y buena música. Con más de 434 kilómetros de costa, sus playas han sido reconocidas mundialmente como las más hermosas. Culebra es un paraíso tropical que merece una oportunidad para que te enamores del Caribe. Sus playas cristalinas y sus magníficos paisajes costeros hacen de este pequeño pedazo de tierra un lugar único. La playa más famosa de Culebra es Flamenco, la cual ha ganado importantes premios de turismo a nivel internacional, siendo elegida como una de las 10 playas más hermosas del mundo. Hay dos maneras de llegar a Culebra y Vieques desde Puerto Rico. Una es por avión, volando desde un aeropuerto en la capital de San Juan, o desde Ceiba. Y la otra forma, a su vez más económica y utilizada, es el ferry. Este tiene un costo de $4.50 ida y vuelta y se toma en el puerto de Ceiba. Y luego de disfrutar de las paradisíacas aguas de Culebra y de su belleza, regresamos a la Isla Grande y de camino a Ponce nos detuvimos para alimentarnos y recargar energías. Mi gente, aquí nos encontramos en la Casa del Cuajo, la carretera 172 de Caguas a Sidra. Los invitamos para que prueben el mejor cuajo que hay en todo Puerto Rico. La verdad que los invitamos aquí, los vamos a tratar muy bien. Y aquí nos encontramos con el dueño de la Casa del Cuajo, el que sabe la receta por muchos años. Si quieren un lugar más familiar, algo más campo, aquí los invitamos y los vamos a esperar. Existen hospedajes para todos los presupuestos. Plataformas como Airbnb, HomeAway y Booking.com funcionan muy bien y ofrecen bastantes opciones. Ponce es Ponce, lo demás es parking. Frase que encierra orgullo, pasado y tradición.
Esta ciudad sureña es uno de los puntos más pintorescos de Puerto Rico. Su sitial como segunda ciudad responde a un proceso histórico que evidencia su participación en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. En 1493, Cristóbal Colón llegó a estas costas, pero no fue hasta el año 1508 que se inició la conquista de la isla. Fue precisamente por la región sur de Puerto Rico que llegó Juan Ponce de León, el primer gobernador español. En honor a este, la ciudad lleva su nombre. El puertorriqueño se caracteriza por su personalidad, humildad y el calor humano. Los puertorriqueños somos alegres, luchadores. A pesar de todas las cosas que nos ocurren, nos tratamos de levantar, somos guerreros. Puerto Rico en los últimos años ha sido afectado por los huracanes y por un sinnúmero de temblores y réplicas. Han pasado ya más de 4 años desde que el huracán María arribó a Puerto Rico, devastando todo a su paso. Con vientos de 155 millas por hora, el huracán categoría 4 no solo arrasó con la red eléctrica y el 80% de los cultivos del país, Va a pasar sobre Puerto Rico, sino que también dejó a más de 60.000 hogares sin techo y varios estudios estimaron que les arrebató la vida a cerca de 3.000 personas. Tiempo en que el pueblo puertorriqueño pasó necesidades, pero a la vez demostró su fuerza y unión como patria para salir adelante. El boricua sabe que la vida es solo una y quiero aprovechar de ella. Siempre hay fiestas. Nosotros los boricuas pues somos personas alegres, nos gusta compartir, nos gusta estar en la parranda, darnos, ya tú sabes, lo de nosotros. Y nada, nos gusta ayudarnos siempre en altas y bajas, somos de verdad, somos bien unidos como país. Nos gusta hablar con la gente, recibir a la gente, acompañarlos en sus situaciones. Le damos una acogida donde quiera que vamos. Los puertorriqueños se caracterizan por su simpatía, pasión y talento. Este lugar se destaca como uno de los países con más coronas en el Miss Universo. Y es reconocido por ser la cuna de la música latina. Grandes artistas reconocidos mundialmente son puertorriqueños. Y seguimos el recorrido para mostrarles la experiencia de la llamada bestia de Toro Verde. En las verdes montañas de Puerto Rico se encuentran toda clase de ecoaventura, incluyendo emocionantes recorridos por cables de doble línea y una de las tirolinas más largas del mundo. Toro Verde queda en pleno centro de la isla, en el municipio de Orocovis. Este es un parque ecoturístico de increíbles atracciones. De aquí, grandes figuras como Ricky Martin y el conocido presentador norteamericano Jimmy Fallon han venido y se han aventurado. Tras la adrenalina y continuando nuestro recorrido por la Isla del Encanto, nos encontramos con el municipio de Isabela, precisamente en el área del túnel de Oaxaca. Oaxaca es un túnel de ferrocarril que conectaba la ciudad de Isabela y Quebradillas en Puerto Rico. Este túnel es uno de los trabajos más significativos de los remanentes de la red ferroviaria nacional que conectaba la isla durante la primera mitad del siglo XX. En este municipio se encuentra una de las mejores playas para los amantes del surf.
luego de una parada corta pero interesante e histórica por este municipio, me dirijo al extremo noroeste de Puerto Rico, concretamente al municipio de Aguadilla. Aguadilla es conocida por sus bellos atardeceres, su antigua base militar y sobre todo sus bellas playas, marcadas por grandes historias. Este municipio cuenta con su aeropuerto internacional, lo cual lo hace un destino directo de experiencia nacional fuera del área metropolitana de San Juan. Aquí está la playa Crashboat, bordeada de palmas, es una de las playas más emblemáticas de Puerto Rico. Aguadilla ofrece numerosas atracciones que atraen a todo tipo de viajeros que buscan disfrutar del esplendor del Caribe. La playa se encuentra en un antiguo puerto militar que fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para atracar botes de rescate, la cual todavía conserva algunos restos de la infraestructura del muelle. Hoy en día, los pilones cubiertos de alga y el agua cristalina también ofrecen condiciones fantásticas para practicar algún deporte acuático. Y bueno amigos, les presento la famosa bebida piña colada. Como todo invento gastronómico, el origen de esta bebida es un poco incierto. Lo que sí se apega un poco a la realidad están en los documentos del famoso y tradicional Hotel Caribe Hilton, donde Monchito, el barman, el 10 de julio del año 1954 lo creó por primera vez. Esta es una mezcla de ron blanco, jugo de piña, crema de coco y hielo y fue nombrada en el año 1978 como la bebida nacional de Puerto Rico. ¡Salud! Y hemos llegado al final de este capítulo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Lo dejo invitado para que nos visiten en www.mastv20.com. Bueno, yo me quedo aquí con mi piña colada, pero a ustedes los dejo con esta hermosa vista.